se cumple un año desde el devastador terremoto de febrero de 2010. Dentro de todo el desastre ocurrido, sí hay una disciplina chilena que se vio potenciada, la ingeniería local y los métodos de cómo se construye en nuestro país. Para hablar de este tema, estamos con el experto en materia antisísmica y además decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, don Juan Carlos de la Higuera. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, hay un antes y un después del 27 de febrero pasado para la ingeniería chilena. Se comprobó las cosas que eran buenas y se destruyó lo que efectivamente no funcionaba. Supongo que habrá sido un gran momento para comprobar métodos. Sí, yo creo que el terremoto del 27 de febrero pasado tiene varias implicancias en la ingeniería sísmica. Una de ellas fue precisamente la demostración empírica de que las distintas técnicas de protección sísmica, como el aislamiento sísmico y la disipación de energía, funcionaban. Y por otra parte hay que reconocer, ¿no es cierto?, que el número de estructuras que fue dañada en un terremoto de esa magnitud es menos que el 1% de los edificios que fueron expuestos al terremoto. Por lo tanto, también hay un logro muy significativo de la ingeniería estructural en ambos ámbitos, en las estructuras convencionales y en las estructuras con sistemas de protección sísmica. Desde el punto de vista empresarial o de los negocios, se hablaba que después del terremoto en Chile debiera planificar una estrategia o un clúster finalmente de ingeniería y de tecnología antisísmica. ¿Se está dando eso? ¿Hay mayor interés de las personas y también de extranjeros de venir a captar tecnología chilena? Definitivamente, o sea, yo creo que el paralelo que uno puede hacer es con los cielos de Chile y la astronomía. Tú lo puedes hacer con Chile como un laboratorio sísmico. Te fijas que no existe en el mundo un paralelo como él. Entonces esto ha atraído a mucha gente desde el área de la ciencia hasta el área más aplicada como la ingeniería, las cosas que hago yo, que Chile es un país que tiene un interés enorme para probar tecnologías, para desarrollar tecnologías. Y realmente, así como Chile puede ser líder mundial en el tema astronómico, no hay ninguna razón por la cual no pueda ser líder mundial en el tema geofísico y sísmico. Pero son exportables finalmente estas tecnologías ingenieriles, porque los terremotos no son iguales en California, Nueva Zelanda o en Chile. Claro, los terremotos son muy distintos, pero el efecto que producen en la corteza, los movimientos que producen son similares. Al final de cuentas es una vibración que llega a tu estructura y esa vibración, si tú no la disminuyes, produce daño. Y la forma de disminuirla es a través de colocar algún sistema de protección que disipe esa energía que el terremoto le está transmitiendo a la estructura. El efecto final es muy parecido. Vamos ahora a la ingeniería aplicada, que finalmente se traduce en el negocio. Usted en este momento es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, pero también tiene un emprendimiento que es precisamente entregar tecnología antisísmica a distintos edificios. El responsable de toda la parte del edificio Titanium, de la parte ingenieril, etcétera. ¿Cuál es la innovación que ustedes hicieron y la aplicación finalmente que hace que lo que ustedes desarrollaron, la tecnología, funcione? Tiene varias etapas. Yo te diría, tuvo una primera etapa, el desarrollo de un sistema que se conoce como aislamiento sísmico, que se producía en pocos países en el mundo, Japón en particular, Nueva Zelanda y Estados Unidos, y llegamos a Chile con la idea de desarrollar localmente un sistema de aislamiento sísmico elastomérico, usando goma natural y producir en esa goma características mecánicas de ese material que permitiera independizar la estructura del suelo, esencialmente. Y logramos un dispositivo, un aislador sísmico en conjunto con la industria nacional, que era extraordinariamente competitivo, muy bueno en costo y con un desempeño que es comparable al de los mejores productos en el mundo. Y que ya fue probado. Y después fuimos evolucionando en esa tecnología en distintas nuevas tecnologías, como por ejemplo lo que se hizo en la torre Titanium, de colocar un disipador que usa la fluencia de un metal como mecanismo de disipación, que tiene grandes ventajas desde el punto de vista del diseño del dispositivo en sí y también de su desempeño. En este momento, en materia de construcción, se podría decir que hay dos grandes vertientes o dos grandes filosofías, en Chile al menos. Una, que lo que nosotros construimos efectivamente sea antisísmico y que no se caiga con el siguiente terremoto. Y la segunda es que lo que construimos también sea cada vez más sustentable, es decir, amigable con el medio ambiente. ¿Ambas filosofías se pueden unir? Mira, lo que pasa en general es que en la parte sísmica tú tienes dos corrientes muy fuertes o filosofías tal como tú mencionas. La primera, para sobrevivir un terremoto, es fijarte lo más posible el suelo y ser lo más robusto posible como estructura para que no colapse durante un terremoto. Esa es la filosofía tradicional, tiene más de 50 años y esa filosofía implica que en un terremoto severo la estructura va a sufrir un cierto nivel de daño y está implícito entonces que ese daño hay que repararlo después del terremoto. Lo que no puede ocurrir es que la estructura colapse. La segunda filosofía dice que en vez de tener daño, que es un tema muy delicado porque hoy día
los contenidos de una estructura son a veces mucho más relevantes que la estructura en sí. ¿Te fijas? Tratamos de independizar la estructura del suelo, o sea que el movimiento del suelo no se ha transmitido al edificio, al puente o a la estructura que tú estés considerando. O sea que un poquito elevada. Claro, es como si estuviera colgando del cielo. Interrumpes a la estructura del suelo. Tratas de evitar de que el movimiento del suelo se transmita hacia el edificio. ¿Eso es lo que ustedes desarrollan? Eso es lo que desarrollamos. Tratamos de dejar al edificio lo más quieto posible en un movimiento, aunque sea muy severo como fue el de magnitud 8.8. ¿Y cómo lo levantan? Por ejemplo, ¿cómo levantan del suelo la torre Titanium? Es que la torre Titanium es un mecanismo distinto porque es disipación de energía. En el caso de aislamiento sísmico, tú cortas la estructura al nivel de la fundación y colocas entre la fundación del edificio, que son los zapatos del edificio, colocas un sistema que es muy flexible horizontalmente. Entonces el suelo se te mueve y la estructura se tiende a quedar quieta. Y tú sigues transmitiendo la gravedad, sigues transmitiendo el peso del edificio, pero horizontalmente deja la estructura independiente, casi independiente del suelo. ¿Y esta filosofía la probaron con el terremoto? ¿En qué estructura? Teníamos 13 estructuras distintas, porque nos habíamos dedicado en los últimos 15 años a incorporar tecnología distinta en distintas estructuras. Queríamos probar, si venía un terremoto, queríamos probar las distintas tecnologías que habíamos desarrollado y por suerte el terremoto ocurre para efecto de probar esta tecnología justo en la zona donde están emplazadas las 3 estructuras. Así que probamos todos los productos que existían. O sea, tenían varios conejillos de India. Son todos edificios que habían sido diseñados con la mejor ingeniería, pero que obviamente habían sido producidos por primera vez. Por ejemplo, Hospital Militar, Muelle Coronel, el edificio de la Torre Titanium, el edificio Parque Araucano, etc. Una serie de estructuras con las distintas tecnologías que habíamos desarrollado y se probaron todas de ellas que fueron extraordinariamente efectivas. Entonces me imagino desde el punto de vista empresarial que han subido enormemente los proyectos después del terremoto. Bueno, yo creo que el interés no solamente en Chile, o sea, no existía experiencia mundial de un terremoto 8.8 donde fueran probados este tipo de tecnologías. Habían ocurrido en California, en Kobe, en Japón, con terremotos 6.8, 6.9 en magnitud, pero un terremoto 8.8 que te dura prácticamente 2 minutos de movimiento fuerte, con 650 kilómetros que se rompió la falla, no había sido probado en ninguna parte del mundo. De hecho, no había un edificio de 54 pisos que tuviera disipación de energía en un terremoto severo como este. Entonces fue extraordinariamente interesante, eso atrajo el interés no solamente de la Ingeniería Nacional en colocar disipación de energía, sino de expertos extranjeros que han visto en el caso chileno como un laboratorio para poder probar esta tecnología. Se nos acaba el tiempo, pero le tengo que hacer una última pregunta. Debido a todos estos estudios que ustedes tenían, cuando ocurre el terremoto, ¿usted se asustó o se alegró? No, yo tengo que ser súper franco que consideré que yo había vivido varios terremotos, de hecho tengo recuerdos de niño y además muy cercanamente el del 85, los 2 terremotos de Estados Unidos, el 89 en Loma Prieta y el 94 en Northridge, en Los Ángeles, y después me tocó viajar a Kobe. Entonces había tenido muchos terremotos y yo nunca tuve una experiencia más crítica que la que yo experimenté en este terremoto. Dada el emplazamiento local de mi casa, lo que fuera, pero el movimiento fue absolutamente increíble. No solo por la intensidad, sino también por la sensación, la duración del movimiento, que fue enorme. Yo honestamente pensé que el nivel de daño que se iba a observar en Chile iba a ser, fue importante, obviamente son 30.000 millones de dólares lo que hubo en daño, pero realmente pensé que iba a ser infinitamente superior. Y eso yo creo que habla muy bien de la ingeniería estructural chilena. Perfecto, muchas gracias entonces por haber estado con nosotros acá en Agenda Económica. Muchas gracias a ti. Y con esta entrevista entonces terminamos este primer día de la semana en Agenda Económica, pero como siempre los invito a seguir junto a CNN Chile.